Mm, ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos los presentes que tenemos en este video. Buenas noches, profesora Sonia Miranda. Me llamo José Arturo Pari Galindo, soy alumno de la Universidad Nacional Media San Marcos, Escuela de Gestión Tributaria, ciclo noveno. Siguiente, por favor. Este trabajo, esta exposición que voy a hacer va a ser de un trabajo de investigación hecho acerca de la acción 2, la acción número 3 del Plan BEPS de la OCDE y su incidencia en nuestra tributación peruana. Siguiente. Bueno, como es un trabajo de investigación, efectivamente tiene que tener su problema general, objetivo general y hipótesis, ¿no? El problema general es el mismo nombre del trabajo, que sería la acción 2, acción 3 del Plan BEPS de la OCDE y su incidencia en la tributación peruana. Los problemas específicos se especifica dos, que va a ser lo siguiente, que cuáles serían las consecuencias de aplicar tanto la acción número 2 y la acción número 3 en la tributación peruana. El objetivo general del trabajo de investigación es evaluar la acción 2 y la acción 3 y su incidencia en la tributación peruana, y los objetivos específicos igualmente, ¿no? La evaluación de las consecuencias de aplicar estas acciones en la tributación peruana. Siguiente. Y para empezar a hablar de las acciones de Plan BEPS, primero hay que hablar de todo este plan en general, el Plan BEPS de la OCDE. Para empezar, ¿qué es la OCDE? La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Qué es BEPS? BEPS significa combatir la erosión de bases imponibles y transferencia de utilidades. Este BEPS es un término que va a englobar a todas aquellas estrategias fiscales que se van a aprovechar de ciertas inconsistencias o ciertos vacíos legales que pueden generarse, o que existen, mejor dicho, en los sistemas de leyes y normas de un determinado país. ¿Por qué hacen esto? Bueno, pues muy simple, con el objetivo de no tributar, de reducir este porcentaje de tributación en medida de las operaciones de esta empresa. A través de haciendo uso de estas estrategias fiscales, las diversas compañías van a evitar la tributación en cierta manera para obtener mayores beneficios. Y bueno, este plan BEPS tiene 15 acciones. El primero de ellos es los desafíos de la economía digital para la tributación de las empresas multinacionales. La globalización digital ha desembocado en lo que llamamos la economía digital. Eso lo podemos comprar a través de diversos aplicativos, sea Netflix, sea Amazon, sea HBO, Disney Plus. Como sabemos, aquí en Perú, estas empresas no tienen un establecimiento permanente. No hay una oficina de estas empresas aquí en algún edificio o una parte del país. Entonces, esa es donde nace la problemática, ¿no? ¿Cómo tributar a estas empresas? Multinacionales, por supuesto, porque no solo están en Perú, sino que están en diversas partes del mundo. Y de eso que trata la acción uno, ¿no? Los desafíos. Da ciertas recomendaciones que se pueden aplicar. La acción número 2 y la acción número 3 es lo que voy a comentar a lo largo del video, pero por el momento lo voy a pasar. La acción número 4 dice la limitación de la erosión de la base imponible a través de vías de deducciones de intereses y otros gastos financieros. La acción número 5 trata de cómo combatir las prácticas tributarias que se hacen de manera perniciosas, teniendo en cuenta o primando la transparencia. La acción número 6 se trata de impedir la utilización abusiva de convenios para evitar la doble imposición. Estos convenios son los convenios CDI, modelo OCDE. La acción número 7 se trata de cómo impedir la elusión artificiosa del estatuto de establecimiento permanente, ¿no? Frente a esto podemos agregar algo adicional, que ya no sé, el término establecimiento permanente se está convirtiendo en algo que ya viene de años muchos atrás, pero se está convirtiendo en algo que ya no se podría aplicar para estas empresas multinacionales, porque ya incluso se tendría que crear nuevos términos, establecimiento permanente digital o establecimiento digital, ¿no? Es unas
algo que me llama la atención mucho en esta acción número 7. La acción número 8, la acción número 9 y la acción número 10 trata de la alineación que se hace en los resultados de los precios de transferencia y generación de valor. La acción número 11 es la evaluación y seguimiento del plan BEPS. La acción número 12, exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación fiscal agresiva. Esto podría caer en una doble contradicción, porque no siempre una planificación fiscal agresiva es cómo determinar esta planificación, cuáles serían los mecanismos, las pautas para establecer que efectivamente este contribuyente ha hecho una planificación fiscal agresiva. También se estaría un poco violando el secreto, por así decirlo, ¿no? El secreto bancario, el secreto de la empresa, de sus transferencias. Es un tema muy interesante, la verdad. Acción número 13, reexaminar la documentación sobre los precios de transferencia. La acción número 14, hacer más efectivas los mecanismos de resolución de controversias que se van a generar producto de estas nuevas acciones o de estos nuevos lineamientos que la OCDE planea distribuirlo, por así decirlo. Estas recomendaciones que van a, de alguna manera, homogenizar la tributación internacional. Y la acción número 15, desarrollar un instrumento multilateral que modifique a todos aquellos convenios bilaterales, los llamados CDI. ¿Cómo se van a implementar este plan o este proyecto BEPS? Bueno, de dos maneras. Primero, en las normas domésticas de cada país, o sea, en la legislación tributaria de cada país. Para esto se va a hacer una recomendación para que los países puedan modificar sus reglas propias en acorde con este nuevo plan BEPS, con la finalidad que estas reglas van a ser de manera homogénea con otros países que igualmente van a tomar las recomendaciones hechas por la OCDE. ¿Cómo se van a implementar este plan en los convenios de doble imposición, los convenios CDI modelo OCDE? Bueno, pues para eso dice que se van a hacer unos respectivos cambios pertinentes dentro de estos mismos convenios para finalmente recomendar a los países que ya tienen estos convenios ya firmados con otros países que puedan actualizarse o acoger este nuevo modelo que se va a dar, que va a resultar, que va a resultar producto de los cambios pertinentes. Siguiente, por favor. Ahora sí, vamos a la acción número 2. La acción número 2, ¿de qué trata? Neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos. ¿Cuál es el objetivo de esta acción? Bueno, el objetivo de esta acción es desarrollar diversas recomendaciones en el modelo de tratados y además diseñar normas locales que neutralicen los instrumentos que pueden usarse en estos mecanismos híbridos y también neutralizar las entidades híbridas que existen actualmente, ¿no? Pero para eso primero tenemos que irnos a la definición. ¿Qué es un mecanismo híbrido? Un mecanismo híbrido se puede decir que es aquella estructura que va a necesitar de ciertas asimetrías o divergencias existentes. ¿Qué es una asimetría? Son situaciones que pueden generar, o que van a generar, mejor dicho, el pago de impuestos el pago de impuestos. Bueno, yendo a los mecanismos híbridos, ¿no? Como dije, necesitan de ciertas asimetrías para que se puedan generar mecanismos híbridos. Va a necesitar asimetrías, divergencias existentes en cuanto al tratamiento fiscal de una entidad o de un instrumento financiero con arreglo a los ordenamientos de dos o más jurisdicciones o países, lo que puede acabar generando una doble no imposición o bien o bien el diferimiento a largo plazo de los tributos. Ahora, esto de las asimetrías o divergencias que dije anteriormente, se van a generar en cuatro situaciones. Cuando hay una doble deducción de impuestos, cuando haya una doble exención de impuestos,
cuando se genera una deducción más una excepción de impuestos, o si no, también cuando se genera un descuento, una deducción más una excepción. ¿Qué son las entidades híbridas? Las entidades híbridas es un ente jurídico que se va a considerar, que se va a considerar como transparente. Digo, es un ente jurídico que es considerado a efectos fiscales como transparente en una determinada jurisdicción, mientras que en otra jurisdicción se le va a dar una calificación de entidad no transparente. Ahora, ¿qué nos referimos con una entidad híbrida transparente? Lo que nos dice la Convención Modelo de las Naciones Unidas es que cuando un Estado no reconoce a una sociedad colectiva a efectos fiscales y la va a tratar como fiscalmente transparente, va a grabar solamente a los socios de esta sociedad colectiva por su participación dentro de la misma. O sea, va a grabar los ingresos que estos perciban de producto de esta sociedad colectiva. Esta no va a estar sujeta a propiamente impuestos y por consiguiente no puede ser considerada como residente del Estado. Entonces, una entidad híbrida no transparente es aquella que se va a reconocer como una auténtica corporación. Aquí tenemos que aclarar que el hecho de calificar a una entidad como transparente no quiere decir que esta entidad esté llevando a cabo negocios de dudoso origen, ¿no? Otro concepto que podemos aquí apreciar es transferencias híbridas. Son aquellas transacciones que según una jurisdicción, que son vistas en una jurisdicción como un traspaso de activos en una jurisdicción, como dije, mientras que en otra jurisdicción esta transacción es calificada como un préstamo de garantía, o sea que tienen diferentes conceptos en diferentes jurisdicciones. Las entidades de doble residencia, ¿por qué lo toco en por qué se toma en cuenta en esta acción 2? Las entidades de doble residencia son aquellas que son entidades que son residentes para efectos fiscales en dos diversos estados diferentes a consecuencia de su política fiscal. Lo que llama la atención de estas entidades es que estas pueden ser utilizadas para aprovechar la doble deducción o también llamadas las asimetrías o divergencias. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les voy a mostrar tres ejemplos de instrumentos y de entidades híbridas. Para este caso, primero tenemos deducción o también llamada no inclusión, ¿no? En este primer caso se va a analizar el efecto de deducción y la no imposición derivada de la diferente calificación de un determinado instrumento o negocio jurídico en las jurisdicciones fiscales. Para este caso tenemos el estado A y el estado B. En el estado A tenemos a nuestra empresa matriz, que va a tener una empresa subsidiaria dentro del estado B. Pero para este caso, esta empresa subsidiaria va a requerir cierta financiación. Entonces, la empresa subsidiaria, claro, la empresa subsidiaria, a recibir recursos a través como necesita financiación, va a recibir recursos a través de operaciones financieras calificadas como deudas, calificadas como préstamos, lo cual va a generar en su contabilidad un gasto contable y fiscal en la entidad, por lo cual le va a corresponder un interés por pagar. En cambio, en el estado A, donde la entidad matriz o la empresa matriz cede estos recursos a través de la insertación de capital, en este estado la operación se va a calificar como aportación de fondos propios y por lo tanto la cantidad recibida se va a considerar como dividendo excepto a efectos fiscales. Mientras que para el estado B se va a la deducción porque estos gastos van a ser aplicables para deducción del impuesto de renta, donde los intereses se van a considerar gastos deducibles para dicha entidad, como dije, mientras que en el estado A se va a generar una no inclusión al considerar los dividendos como un producto no gravable. Siguiente.
El siguiente caso es de una doble deducción, tanto de estado A como estado B. Tenemos que la empresa matriz del estado A va a inyectar capital, va a insertar capital en una empresa híbrida que reside en el estado B. Esta a su vez va a conceder préstamo a la empresa subsidiaria que se encuentra en el estado B. Aquí hay que decir que esta empresa subsidiaria es una empresa subsidiaria propia de la empresa matriz que está en el estado A. Y para este caso, la empresa híbrida va a ser considerada transparente para el estado B y a la vez también va a ser considerada como una entidad, una entidad híbrida no transparente para el estado A. Entonces, en el estado B, el interés que va a pagar la empresa subsidiaria a la empresa híbrida de manera indirecta está haciendo pagar a la empresa matriz, ya que la híbrida es transparente para el estado B. Este pago de intereses es un gasto deducible para la empresa subsidiaria. En cambio, en el estado A, la entidad híbrida, al ser no transparente, por tanto, no se van a gravar los intereses que la entidad híbrida reciba de la empresa subsidiaria por el préstamo. De este modo, se va a obtener un gasto deducible que no va a ser grabado ni por el estado A ni por el estado B. Siguiente, por favor. Este otro ejemplo es el acuerdo repo. Primeramente, ¿qué es repo? Repo es un acuerdo en el que una parte compradora va a ceder efectivo a plazo y va a recibir un activo financiero. Para este caso en específico vamos a tratar acciones. Con el compromiso de que la parte vendedora de las acciones la va a recomprar en un futuro entregando el efectivo más unos intereses. Y para nuestro caso, se va a decir que se estipula, o mejor dicho, en el acuerdo se sostiene que las acciones pueden ser recompradas tanto por la empresa matriz como por la empresa subsidiaria. Y bueno, en estado A vamos a ver a la empresa matriz, la cual va a vender acciones de su empresa subsidiaria a la empresa B que está en el estado B. Este contrato es lo que se llama el famoso repo que ya expliqué anteriormente. De lo que se va a hacer, lo que se va a dar acá es entre la compra y la recompra que se va a dar, la empresa subsidiaria va a distribuir dividendos a la sociedad B. Siguiente, por favor. Y se convertiría en esto, ¿no? En el estado A, considera que lo que se está llevando a cabo eh, es un préstamo garantizado. Por lo tanto, estos intereses pagados van a constituir un gasto fiscalmente deducible. Mientras tanto que en el estado B, la operación que efectivamente se va a ver como lo que realmente es una compra-venta de acciones, la rentabilidad obtenida, los dividendos, igualmente se encuentran exentos del impuesto a la renta o impuesto sobre sociedades, ¿no? Aquí podemos ver que en ninguno de los dos estados se va a grabar este interés generado, porque desgraciadamente no ambos tenían exoneraciones, tenían excepciones, por lo tanto la empresa matriz se va a ver beneficiada de esta compra-venta de acciones que se hizo, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora sí, la acción número 2, como dije, es neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos. La acción número 2 es un informe que tiene dos partes en específico. La primera gira en torno a la modificación de las normas del derecho interno que se van en un determinado país. Y aquí dentro de las recomendaciones que se encuentran en este informe podemos decir que la acción número 2 recomienda introducir normas que van a regular las asimetrías que se van a producir cuando los efectos de un determinado mecanismo híbrido se importan a una tercera jurisdicción. Estas normas se van a aplicar de forma automática, para lo cual se va a dividir en dos, en una norma principal o general y en una norma subsidiaria o defensiva. Esta norma principal o general va a prevenir que los países deniguen a los contribuyentes la posibilidad de deducirse un pago
en la medida en que no se haya incluido en la base imponible o rentas sujetas a gravamen del beneficiario en la jurisdicción contraparte, o bien cuando resulte igualmente deducible en esta última, ¿no? En el caso de que no se pueda aplicar esta norma principal, entonces se va a aplicar la norma subsidiaria o defensiva, la cual, en base a lo que exige reflejar, en base a lo que se exige, el reflejar, exige reflejar el pago deducible dentro de los ingresos, o se impide la doble deducción del mismo, atendiendo o verificando primero la naturaleza de la simetría que se pueda generar. En este informe se admite la importancia de la implementación y de la aplicación de estas normas de regularización de los mecanismos híbridos para garantizar su eficacia y minimizar los costes de cumplimiento que van a soportar los contribuyentes. Siguiente, por favor. Dentro de la parte 2, que trata una serie de propuestas de modificaciones a los modelos de convenio tributario sobre la renta y sobre el patrimonio de la OCDE, o sea, los modelos de convenio CDI, ¿no? CDI modelo OCDE. Las recomendaciones que se van a dar en esta parte número 2 es donde, o bueno, mejor dicho, analizar, ¿no? Se analiza el problema de las entidades que tengan una residencia dual, o sea, que tengan una residencia fiscal en dos estados diferentes. Adicional a esto señala que este problema se va a solucionar adicional en el marco de la acción número 6. O sea, la acción número 6 va a dar respuesta frente a este problema, frente a esta preocupación que se está viendo, ¿no? En este problema de BEX. Otra recomendación es que hace referencia igualmente a la aplicación de los convenios y o tratados fiscales a entidades híbridas, o lo que también vendría a ser lo mismo, aquellas a las que ambos o ninguno de los estados de dicho convenio atribuyen la condición de contribuyentes, como es el caso de las asociaciones personalistas o también llamadas partnership. En tercer lugar, propone incluir en el modelo de convenio OCDE una nueva disposición y nuevos comentarios detallados para garantizar que no solo se aplican las ventajas derivadas de los convenios que van a ser aplicadas a los ingresos o rendimientos de entidades cuando ocurran diversas circunstancias, sino que también se van a aplicar en aquellos casos en los que ningún estado que de acuerdo a su legislación interna va a considerar las rentas obtenidas por dicha entidad como ingresos de uno de sus residentes. En cuarto lugar, va a analizar los efectos de las recomendaciones mencionadas en la parte número 1, por lo que a las disposiciones de los convenios sobre la eliminación de la doble imposición, donde se puede suscitar que van a surgir problemas en aquellos supuestos de convenios bilaterales, ¿no? Que contemplan la aplicación del método de excepción a los dividendos procedentes de sociedades extranjeras. Y por último, en la parte número 2, se va a analizar también las posibles repercusiones de las cláusulas de no discriminación de los convenios fiscales en las recomendaciones hechas en la parte número 1. Y en este informe concluye que no va a existir ningún conflicto alguno con dichas cláusulas de no discriminación, siempre que las normas de derecho interno de cada país hayan sido formuladas para implementar las presentes recomendaciones, que estas normas de derecho interno formuladas hayan sido redactadas de manera clara y de manera fácil de entender. Siguiente, por favor. La acción número 3. Refuerzo de la normativa sobre CFS. ¿Cuál es el objetivo de esta acción número 3? Bueno, es identificar y homologar o homogenizar
el tratamiento fiscal sobre aquellas corporaciones extranjeras controladas, que por sus siglas es lo que se ve, ¿no? CFS, sus siglas en inglés. Aquí encontramos 6 apartados. Primero que tenemos es la definición de CFS. CFS en inglés es Controller Foreign Company. Bueno, para la definición de CFS, la acción número 3 establece que una serie de recomendaciones con el objetivo de determinar cuándo los accionistas de esta compañía tienen un grado de influencia suficiente sobre esta empresa, sobre una empresa extranjera para poder afirmar que efectivamente se trata de una empresa CFS. ¿Cómo hacen esto? Bueno, a través de un doble test que tanto es de control legal y control económico. Por parte del control legal, primero se tiene que analizar el porcentaje sobre el capital de la entidad extranjera que tiene un determinado contribuyente. Y a través de esto también se va a poder determinar el porcentaje de derecho de voto que tiene este contribuyente dentro de la entidad. El otro es el poder económico, no, el control económico, que se va a centrar en el derecho a los beneficios generados por la entidad correspondiente. O sea, el derecho, o sea, las ganancias que va a recibir este contribuyente producto de los beneficios generados por la misma, ¿no? Otras son las excepciones aplicables a las CFS y determinación de umbrales impositivos. Bueno, la aplicación de las normas CFS vigentes actualmente, que se están aplicando, si no me equivoco, en Europa, está supeditada a la previa aplicación de disposiciones como excepciones por el tipo de gravamen, criterios antelusivos o umbrales impositivos mínimos. Bueno, para esto, el informe recomienda que se deben aplicar las normas CFS exclusivamente a estas empresas tipo CFS. O sea, que van a ser sometidas a tipos impositivos, a diferentes tipos impositivos efectivos que son considerablemente, relativamente más bajos que los aplicados en la jurisdicción en donde se halla la empresa matriz. Asimismo, también contempla que dentro de estas excepciones que se van a aplicar, se podría aplicar un listado de diversas jurisdicciones que van a quedar automáticamente excluidas de la aplicación de estas normas CFS. Definición de renta CFS. Bueno, para esto el informe recomienda que las propias normas CFS aporten una definición de renta CFS. O sea, se limita a señalar que los distintos países deben adoptar una definición de renta CFS. La acción específicamente no da una definición, simplemente lo deja a cargo del país que ellos determinen la definición, ¿no? Y también establece una lista de planteamientos o combinaciones de enfoques en las que las normas CFS podrían de alguna manera inspirarse para elaborar la definición de renta CFS. Nos dice que primeramente se debe atender a aquellos criterios tales como la clasificación legal de la renta, otros también atender a la existencia de un nivel de sustancia suficiente que permite a la entidad CFS realizar por sí misma las actividades que generan la renta obtenida. Y otras dos más que dice realizar un análisis sobre aquellos beneficios que conforme a una fórmula previamente determinada pueden considerarse obtenidos en exceso por la CFS residente en un país de baja tributación. Otro también es que se debe considerar un enfoque transaccional versus un enfoque que atienda a la propia entidad, a la propia entidad CFS. Así, además, analizar la jurisdicción, analizar que la jurisdicción decida aplicar para definir las rentas que van a calificar como rentas CFS. El siguiente es el cómputo de rentas. El cómputo de rentas requiere la determinación de dos aspectos diferenciados. El primero es que las normas que han de consagrarse
las normas que se van a considerar para realizar dicho cómputo deben, eh, adicional a estas, también se deben considerar reglas especiales relativas a este determinado cómputo de rentas. Entonces, ¿qué es lo que recomienda para la acción número 3 para este cómputo de rentas? Dice que las normas CFS se van a regir por la legislación aplicable en la jurisdicción donde se encuentra la matriz, a fin de efectuar el cómputo de los rendimientos de la CFS, que va a ser imputable a los accionistas. Y por otro lado también dice que las pérdidas, que si en caso se registren pérdidas en estas CFS, estas se van a compensar únicamente con las ganancias de esta sociedad, o si no con las de otras CFS que se ubican en la misma jurisdicción. Atribución de rentas. Para esto, el informe recomienda vincular el umbral de atribución al umbral de control, así como también calcular la cuantía de las rentas atribuibles atendiendo el porcentaje de titularidad o grado de influencia. Para esto, se va a exigir el análisis de 5 aspectos señalados para la atribución de las rentas. Primero se va a determinar a qué accionista se va a atribuir esta renta CFS. ¿Qué importe de renta se le va a atribuir a este determinado accionista? Tercero es que cuándo se debe incluir la correspondiente renta en la declaración del accionista. Cuarto aspecto es que el cómo debe tratarse dicha renta. Y el quinto es a qué tipo impositivo debe estar grabada esta renta. Por el momento no hay un tipo impositivo, pero igualmente la acción 3 dice que en un tiempo máximo, prevé que más adelante la posibilidad de aplicar un tipo máximo de gravamen, de modo que esta renta únicamente va a quedar sujeta a tributación por la diferencia entre el importe efectivamente pagado y el importe que es el máximo, ¿no?, de gravamen. Otro apartado es la prevención y eliminación de la doble imposición. Una de las consideraciones fundamentales de la política tributaria que hay que tener en cuenta al momento de diseñar o estas normas CFS va a ser para que dichas normas no generen situaciones de doble imposición. En consecuencia, este informe no solamente toma de importancia que se debe prevenir la doble imposición, sino que además recomienda, por ejemplo, que aquellas jurisdicciones que estén dotadas de normas CFS contemplen el reconocimiento de deducciones fiscales por los impuestos que han sido pagados efectivamente en el extranjero, incluidos aquellos que graban los rendimientos de empresas matrices intermedias que se encuentran dentro del régimen de TFI. Este régimen TFI es el régimen de transparencia fiscal internacional y que además de alguna manera va a instar a los distintos países a devolver la doble retención practicada en los dividendos y las ganancias de capital, producto de la transmisión, producto de la enajenación de participaciones en dichas CFS. Esto se va a dar siempre y cuando las rentas anteriormente ya hayan sido grabadas bajo el régimen TFI. Siguiente, por favor. Bueno, tributación peruana. Dentro de la tributación peruana tenemos que el sistema tributario peruano es un conjunto ordenado de normas, principios, instituciones que van a regular las relaciones procedentes de la aplicación de tributos en el país. El sistema tributario se va a regir bajo el decreto legislativo número 771 del año 1994, que también es denominado Ley Marco del Sistema Tributario Nacional.
¿Cuáles son los elementos de este sistema tributario peruano? Primero tenemos la política tributaria, que son aquellos lineamientos que dirigen el sistema tributario. Esta política tributaria va a ser diseñada por el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, a través de la cual esta política va a asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, eliminando distorsiones y movilizando ciertos recursos o nuevos recursos a través de ajustes o reformas tributarias. Otro elemento son las normas tributarias. La norma tributaria que todos conocemos, el código tributario. Tercer elemento, la administración tributaria. Lo van a constituir los órganos del Estado encargados de aplicar la política tributaria. A nivel nacional es ejercida por la SUNAT y por la SUNAP, que es la Superintendencia Nacional de Administración de Aduanas. ¿Qué tipos de impuestos vamos a encontrar en la tributación peruana? Bueno, el más conocido, el impuesto a la renta. ¿Qué es el impuesto a la renta? Son todas aquellas que provengan de una fuente dudable y susceptible de generar impuestos periódicos. ¿Cuál es su reglamento del impuesto a la renta? Bueno, el tubo de la ley del impuesto a la renta y el reglamento de la ley del impuesto a la renta. Otros tributos son el IGB, el impuesto selectivo al consumo, que va a gravar la venta de bienes, muebles, importación de bienes, prestación o utilización de servicios, contratos de construcción, y además va a grabar la primera venta de inmuebles que realicen los constructores. Otro tipo de tributos son los derechos arancelarios, que se van a aplicar sobre el valor CIF de aquellos bienes importados al Perú. Dentro de la tributación peruana vamos a encontrar ciertos desafíos. Como bien dice el señor Jorge Bravo Gucci en un artículo que encontré, que Perú tiene tres problemas ahorita muy grandes, que son la informalidad, la evasión fiscal y algo relacionado al impuesto a la renta. Bueno, en cuanto a la informalidad, nos dice que la informalidad del Perú va a afectar a más del 80% del sector empresarial. La mayoría de los negocios son pequeños, en donde se va a manejar una economía de subsistencia. En este sentido, se va a requerir una política fiscal que tenga en cuenta esta realidad esta realidad de estos pequeños negocios y que además debe incentivar la formalidad y el crecimiento de las unidades empresariales para que puedan generar estos más ingresos y que se conviertan en fuentes de empleo formales, ¿no? Y que adicional generen una mayor recaudación tributaria para el país, para nuestro país. Otro reto es la evasión fiscal. Es uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestro país y que se extiende dentro del 80, ya que se extiende del 80% del sector informal. Tenemos que en cuenta que la evasión tributaria tiene un nivel demasiado alto y que idealmente casi nadie hace nada para enfrentarlo. Es algo que vemos en el día a día en la calle a través de los comercios informales. Otro desafío es el tema del impuesto a la renta, que va a agravar las utilidades de las actividades empresariales. Según el señor Jorge Bravo Gucci, dice que este impuesto a la renta es muy formalista y que tiene y de estructura compleja para una realidad tan informal. Entonces, ¿qué es lo que recomienda? Recomienda que se debe hacer una simplificación, con lo cual lograría que sea más accesible para una gran cantidad de empresarios. Entonces, el Estado debería de ofrecer ciertos incentivos a los negocios, a esas empresas informales, para que puedan formalizarse y puedan formar parte de este impuesto a la renta. En vez de estar entregando subsidios, reducción de impuestos, exenciones, exoneraciones, a mí debe enseñar a los diversos emprendedores, a estos nuevos empresarios que podían ingresar al mercado a tributar bajo el régimen de impuesto a la renta. Se les debe enseñar a mejores estrategias de negocios, mejores estrategias de producción, mejores estrategias de ventas. O sea, enseñarles cuáles son las ventajas de ser formal y que tan solo el ser formal
le va a permitir incrementar su presencia dentro del mercado peruano y también incrementar su presencia dentro del mercado internacional a través de las importaciones. Siguiente, por favor. Ahora sí, este es el tema de lleno, ¿no? Perú y el Plan BEPS. Esta es la materia de investigación de este trabajo. Para empezar, tenemos que Perú ha firmado el 27 de junio del año 2018 el convenio, un convenio decisivo que garantiza un mejor funcionamiento del sistema tributario internacional. Gracias a esto, Perú se ha convertido en la jurisdicción número 80 en adherirse a este convenio multilateral. A través de este convenio multilateral, los nuevos acuerdos que va a suscitar Perú en estos años van a poder actualizarse automáticamente una vez que aquellos países con los que Perú suscribe acuerdos o convenios también se formen parte de este convenio multilateral. ¿Qué beneficio trae este convenio multilateral a Perú? Bueno, este convenio va a contribuir a proteger la base imponible de Perú, introduciendo una norma general antiabuso, incorporando mecanismos de resolución de controversias que sean adecuadas en el marco de los convenios fiscales suscritos por el Perú. Bueno, ¿qué es lo que dicen diversos autores frente a este convenio, ¿no? O también llamado Plan BEPS? Bueno, para el autor del Toro, nos dice que en el ámbito de la fiscalización internacional, la OCDE suele actuar mediante lo que se denomina una soft law. ¿Qué es soft law? Una ley suave. Es un término que es usualmente empleado por la doctrina para describir ciertos principios, ciertas reglas, estándares o directrices que van a carecer de efecto vinculante, pero que producen determinados efectos jurídicos. Estos instrumentos de soft law se caracterizan porque son documentos que van a reflejar la tendencia actual que la comunidad internacional eh, desean de alguna manera imponer, pero no son de manera obligatoria, o sea, no son de cumplimiento obligatorio. Para el autor Vega García, nos dice que las organizaciones internacionales, en este caso OCDE, pueden dictar disposiciones vinculantes siempre que se les haya dotado de tal capacidad en su determinada constitución o tratado constitutivo, disculpen, las cuales reciben habitualmente la denominación de decisiones, ¿no? A pesar de ello, es frecuente que en vez de utilizar instrumentos jurídicamente vinculantes, las organizaciones internacionales, la OCDE, prefieren crear la soft law en forma de recomendaciones, que sería este plan BEPS, porque y literalmente el plan BEPS es una recomendación, no es algo que los estados sí o sí tienen que aplicar en sus legislaciones. Y para el autor Duván Rojo, este término soft law es un fenómeno que no llega a alcanzar a lo que modernamente entendemos por derecho, y por lo tanto su aplicación no resulta obligatoria bajo ningún criterio teórico. En otras palabras, los tres autores nos quieren decir que este soft law no constituye ninguna fuente formal de derecho. Este soft law que es la definición que se le da a este plan BEPS, porque como dije anteriormente, el plan BEPS es tan solo una recomendación. Es más, ni siquiera está terminado, aún hay cosas más por definir, hay cosas más de controversia. En cuanto aquí en nuestro país, el Tribunal Fiscal también no, por el momento, no, no se ha pronunciado sobre la relevancia del soft law. O sea que no le da el rango de fuente de derecho tributario ni tampoco como fuente de interpretación de las normas tributarias. Siguiente, por favor. Sin embargo, la SUNAT, Administración Tributaria,
ha emitido un pronunciamiento relacionado a la evasión y la elusión fiscal de personas de alto patrimonio o de empresas multinacionales, que se benefician de diversos sistemas tributarios de baja o nula imposición y que esto requiere una solución, ¿no? Unas respuestas globales. Una respuesta global. Eh, como dice este flagelo global, demanda respuestas efectivas, concertadas y orgánicas por parte de la administración tributaria. Entonces, ¿qué es lo que recomienda la SUNAT? Dice que el Perú tiene el compromiso de implementar los estándares internacionales desarrollados por diversos organismos, como en este caso es el AUGE, ¿no? Para facilitar el flujo informativo entre los entes tributarios. En este camino también se puede confiar que se permitirá atender de manera oportuna y eficaz los requerimientos de intercambio de información eh, en el marco de los convenios para evitar la doble imposición. Y bueno, como país, Perú se ha comprometido con 4 de las 15 acciones contempladas en el proyecto BEPS. Este cumplimiento viene siendo materia de supervisión por parte de la OCDE. ¿Cuáles son las acciones que Perú está comprometido? Bueno, la acción número 5, que es de combatir más eficazmente las prácticas fiscales perniciosas, atendiendo el principio de transparencia y criterio de actividad sustancial. La acción número 6, disculpen, que es la prevención de uso abusivo de convenios fiscales. La acción número 13, que trata de la revisión de la documentación sobre los precios de transferencia. Y la acción número 14, que es la de efectivizar los mecanismos de solución de controversias. Siguiente, por favor. Y bueno, a manera de conclusión de toda esta exposición hecha, podemos decir que el plan de acción BEPS ha significado, o mejor dicho, implica una división dentro de la tributación internacional, porque va a demandar cambios en la transparencia de información, en los controles antiabuso y en la generación de valor. Además, es importante que con los contribuyentes, sean personas naturales o personas jurídicas, conozcan estas acciones para comprender de qué manera afectan su entorno fiscal y económico, y así adaptarse también a los cambios de ley y al nuevo entorno fiscal en sus operaciones que se pueden dar en el extranjero. Otra conclusión es que la identificación de los mecanismos híbridos es tan compleja que puede generar distorsiones entre los países involucrados. El poder de las administraciones tributarias de los estados no puede verse afectado por el diseño de complejas operaciones transnacionales, o sea, de estos mecanismos híbridos, por parte de las entidades multinacionales. Por ello, también es obligación de los estados que deben luchar desde la perspectiva normativa y jurídica contra este conjunto de operaciones agresivas. Tercera conclusión es que estas medidas y recomendaciones que vemos en el plan BEPS dentro de las distintas acciones tienen aún un plazo para ser incorporadas al ordenamiento interno de cada país. Por lo tanto, se va a tener que esperar hasta, hasta, se va a tener que esperar hasta entonces para conocer de qué manera han incluido, de qué manera se van a efectivamente incluir estas propuestas y hasta qué punto se puede conseguir que el número de conductas abusivas disminuya. Otro es que las estrategias abusivas de planificación de fiscal van a seguir existiendo. No es algo que se va a poder detener de la noche a la mañana y mucho menos con el plan BEPS. Como vemos, aún ahí tiene puntos de controversia. Entonces lo que podemos hacer es, tanto las administraciones tributarias, tanto los estados, tienen que estar atentos y además ser responsables de poder de alguna manera disminuir el terreno para que se puedan llevar a cabo este tipo de prácticas, ¿no? Y aquí en Perú, el soft law
no es una vinculación obligatoria. Los pronunciamientos de soft law representan metas y objetivos que la comunidad internacional de alguna manera va a imponer a los diversos países. Porque como vemos, Perú quiere formar parte de la OCDE. Entonces, al formar parte de la OCDE, sí o sí se va a ver en obligación de acatar este plan BEPS y acatar todas estas acciones, ¿no? Pero como vemos, hay todavía controversia, ¿no? Porque el Tribunal Fiscal aún no da su veredicto, pero la Administración Tributaria dice que sí, Perú tiene que ya incluirse ya en en ciertos organismos de afuera que pueden dar diversas soluciones a evasión tributaria, erosión tributaria. Y por último, que este plan BEPS constituye una guía que sin dejar de tener un efecto jurídico, no termina por vincular obligatoriamente a los estados. Por lo tanto, su contenido representa un código de conducta, pero que no va a ser legalmente vinculante a los estados. Siguiente. Y bueno, eso sería toda mi exposición. Sé que hay muchos temas o muchos puntos de todo que he tratado de reducir lo más posible, porque la verdad la información es bastante para analizar. Y espero que les haya gustado mi exposición. Muchas gracias, profesora Susana Miranda, por darme este trabajito, la verdad, muy interesante. Y también gracias a todas aquellas personas que van a ver este video. Y como digo, espero que les haya gustado esta exposición. Muy buenas noches.